La tierra aún era salvaje cuando comenzó la memoria. La neblina flotaba entre un bosque más antiguo que el lenguaje, envolviendo al mundo en silencio. El aire no llevaba humo, ni metal, solo el aroma de la lluvia y la fruta. En algún lugar bajo el dosel, un grupo de humanos se movía, descalzos, con las manos vacías, sin miedo. Su risa resonaba entre los árboles como el latido de algo inocente y eterno. Cazaban sin crueldad, recogían sin codicia, dormían sin muros. Cuando el viento se alzaba, escuchaban. Cuando el trueno hablaba, respondían. Cada paso que daban era una oración que la tierra podía comprender. Aquí no había reyes, ni esclavos, ni deudas. El río alimentaba a todos, el fuego pertenecía a todos. La única riqueza era el tiempo. Tiempo para mirar las estrellas, compartir una historia, existir sin prisa. Nadie lo llamaba paraíso. No necesitaban hacerlo. Simplemente era. Un mundo antes de la posesión, antes del miedo, antes del mañana. La voz del narrador desciende, como si revelara un secreto enterrado en las raíces del mundo. Alguna vez vivimos dentro del sueño que ahora pasamos la vida persiguiendo. Alguna vez, la humanidad lo tuvo todo, porque no deseaba nada. El sol de la mañana derrama oro sobre el verde infinito. 1000 huellas cruzan un río y se desvanecen en la niebla. Este fue el primer paraíso, y el último que no tuvimos que construir. Se movían como sombras tejidas en el tejido del bosque. Sus cuerpos llevaban el olor del humo y de la tierra, su piel pintada con el polvo de las bayas y la ceniza. Cada movimiento era preciso, aprendido de siglos de escuchar. Sabían qué rama soportaría su peso, qué sendero pertenecía al ciervo, qué silencio significaba peligro. El mundo no les pertenecía, y sin embargo, se abría ante ellos como una mano ante un latido. No conquistaban la tierra, conversaban con ella. Los árboles daban fruto, los ríos daban peces, las piedras daban fuego, y a cambio, ellos ofrecían respeto. Cuando tomaban, daban las gracias. Cuando mataban, susurraban una disculpa al viento. Vivir no era dominar, sino equilibrar. Caminar una línea tan delgada que hasta los dioses envidiarían tal gracia. Vivían sin mapas ni relojes. El tiempo se marcaba por el hambre y la cosecha, por el aroma del pasto mojado después de la lluvia. La noche no era una prisión, sino un refugio. La oscuridad no contenía miedo, solo el pulso de una vida invisible. Sabían que los ojos que brillaban entre los árboles no eran enemigos, sino vecinos, nacidos de la misma madre de polvo y aliento. Su lenguaje era simple, pero infinito. Un grito podía significar advertencia o alegría. Un gesto podía ser amor o despedida. Alrededor del fuego contaban historias no para escapar del mundo, sino para pertenecer más profundamente a él. En sus relatos, la luna era una madre, el río un hermano, el viento un mensajero entre los vivos y los muertos. No necesitaban templo, no levantaban altar. La tierra misma era sagrada, y cada latido, un himno. No cargaban dioses, porque llevaban el asombro, y eso bastaba. No estaban solos, pero nunca estaban rodeados. El bosque los sostenía con suavidad, como si recordara su nacimiento. Cada tribu se movía con las estaciones, siguiendo la maduración de los frutos, las sendas de las bestias, el susurro de los ríos que siempre sabían dónde florecería la vida. Nada permanecía, y sin embargo, nada se perdía. Cuando abandonaban un lugar, el bosque sanaba tras ellos, y sus huellas se convertían en historias contadas por el viento. Eran hijos del ritmo. Cada mañana comenzaba con la misma canción, el sonido de las hojas, de los insectos, del agua distante. No medían el tiempo con números, sino con el ángulo del sol filtrándose entre las ramas. Cuando la primera luz tocaba el rocío, se levantaban. Cuando las sombras se alargaban, descansaban. Cuando el fuego se apagaba, dormían. La vida era un solo aliento continuo, y ellos se movían dentro de él como la sangre por las venas de la tierra. En los claros entre los árboles, la tribu se reunía. No había jerarquía, ni órdenes. Las decisiones fluían como conversación. Los más viejos recordaban los caminos y las tormentas. Los más jóvenes traían la risa y el valor. Mujeres y hombres compartían la caza, el fuego, los secretos de la curación. Nadie era más importante que otro, pues cada uno guardaba un fragmento de supervivencia que los demás necesitaban. La fuerza no se medía por el control, sino por el cuidado. Los niños aprendían observando.
Aprendían a leer el bosque antes de poder hablar. El modo en que volaba un pájaro les hablaba de depredadores. El silencio de las ranas advertía lluvia. Perder esos sentidos era morir. Vivir era comprender. El conocimiento no se escribía, se respiraba. Por la noche se sentaban cerca del fuego, los ojos reflejando su luz. El fuego era su memoria, ardiendo mientras la tribu existiera. Contaban historias no de héroes, sino de armonía, de cómo una mujer siguió a un ciervo herido durante 3 días solo para guiarlo hasta el agua, de cómo un hombre compartió su comida con un desconocido y encontró a su hermano. Estos relatos no eran mitos, eran instrucciones de supervivencia disfrazadas de sueños. Cuando el hambre golpeaba, cazaban con paciencia. La caza nunca era por deporte. Cada flecha llevaba reverencia. Cuando un animal caía, la tribu cantaba a su espíritu. La sangre era parte del intercambio, una vida entregada para que otra pudiera continuar. Creían que toda criatura tenía un alma, y que el mismo viento que tocaba su piel tocaba las alas de los pájaros y el pelaje de los lobos. En el corazón de sus vidas estaba el equilibrio. Tomaban solo lo necesario y se marchaban antes de que la codicia pudiera echar raíces. El bosque recompensaba la contención, ofrecía abundancia a quienes pedían en voz baja y castigaba a quienes exigían con fuerza. Entendían esta ley antes que el lenguaje, antes que la religión. Estaba tallada en sus huesos. Para ellos, la libertad no era desafío, era pertenencia. Un círculo perfecto donde cada ser tenía su lugar y nada existía aparte. No eran los dueños del mundo. Eran su eco, su reflejo, su pensamiento fugaz. La tierra no les hablaba con palabras. Les hablaba a través del hambre, de la lluvia, del silencio repentino antes de una tormenta. Y ellos escuchaban siempre, porque escuchar era vivir. No había trono en el bosque, ni corona, ni nombre tallado por encima de otro. El poder fluía a través de la tribu como el fuego entre hojas secas, compartido, nunca poseído. Cada decisión era un círculo, y dentro de ese círculo, todas las voces tenían el mismo peso. Los ancianos hablaban con la memoria de las tormentas, los cazadores con la urgencia del hambre, los niños con la inocencia que les recordaba por qué la vida valía la pena ser preservada. Nadie gobernaba porque nadie lo necesitaba. El ritmo de la existencia los guiaba con más perfección que cualquier ley que pudiera inventarse. Cuando encontraban alimento, lo compartían. Cuando llegaba el peligro, se mantenían juntos. La supervivencia no era una competencia, sino un pacto. Sabían que el cazador solitario podía ser veloz, pero la tribu era eterna. Hombres y mujeres caminaban lado a lado. Su fuerza no se medía por dominio, sino por confianza. Quien recolectaba raíces sabía tanto como quien abatía a la bestia. La madre que calmaba a un niño asustado era tan esencial como el hombre que encendía el fuego. Cada uno poseía una habilidad que los demás no tenían, y juntos formaban una sola inteligencia viva, la primera civilización sin muros ni armas. En este mundo, la igualdad no era una idea, era un instinto. No necesitaban proclamarla ni defenderla. Vivía en el ritmo de su respiración, en la comprensión silenciosa de que toda vida reflejaba la suya. Cuando nacía un niño, no nacía de alguien, sino entre ellos, pasando de brazo en brazo hasta aprender el latido de cada alma en el círculo. Ninguna riqueza los dividía, ninguna propiedad los encadenaba. Lo que uno encontraba, todos podían usarlo. El concepto de posesión aún no había sido inventado, porque nada en la naturaleza pertenecía a nadie. La tierra no obedecía órdenes. El fruto no maduraba por ganancia. El río no podía ser atrapado sin envenenar la mano que intentara retenerlo. Incluso el conflicto, cuando llegaba, era breve y suave como la lluvia. Un malentendido, una palabra ardiente, un momento de celos. Y luego, silencio. El bosque absorbía la ira como la tierra absorbe la sangre. Les enseñaba que la rabia no podía alimentarlos, que el aislamiento era muerte. No tenían prisiones, porque nunca tuvieron muros. La única autoridad era el ritmo de la necesidad. El hambre daba la orden de moverse. El nacimiento daba la orden de descansar. El cielo decidía cuándo huir, la tierra cuándo quedarse. Esa obediencia no era sumisión, era sabiduría, la clase que entiende que la armonía es más fuerte que el mando. Por la noche,
Cuando el fuego se apagaba, la tribu miraba las estrellas y no sentía deseo de nombrarlas. Nombrar algo era reclamarlo, y ellos no reclamaban nada. En su silencio eran libres, en su igualdad, infinitos. Pero en lo profundo de esa paz, algo invisible comenzó a agitarse. Un pensamiento, frágil pero persistente. Una pregunta que no tenía lugar en el paraíso. ¿Y si tuviera más? Era pequeño, casi invisible, como el temblor antes de un terremoto. Y sin embargo, en ese instante, el equilibrio del poder, perfecto, silencioso y antiguo, tomó su primer aliento de duda. Mucho antes de que el conocimiento tuviera un nombre, la sabiduría ya vivía en su sangre. No se aprendía con palabras ni se guardaba en símbolos. Viajaba en los sentidos, pasaba de aliento en aliento, de una generación a la siguiente. Los ojos que escaneaban el horizonte podían leer el color de las nubes tan fácilmente como ahora leemos una página. Las yemas que tocaban la tierra sentían si la lluvia llegaría. El oído que captaba el susurro de la hierba sabía si era el viento o el hambre, moviéndose en la oscuridad. Entendían el mundo porque eran parte de él. No existía frontera entre lo humano y lo vivo. Cuando bebían de un arroyo, le daban las gracias en silencio, no por superstición, sino por conciencia. Sabían que el agua dentro de sus cuerpos era la misma que fluía bajo la tierra. Dañar el bosque era herirse a sí mismos. Desperdiciar alimento era traicionar la vida que se había ofrecido para sostenerlos. Ese instinto no necesitaba explicación. Llegaba tan naturalmente como respirar. No inventaban dioses porque aún no se sentían solos. No rezaban por protección porque el mundo no era su enemigo. Cada señal, cada cambio, cada susurro de la naturaleza era instrucción, no castigo. Sobrevivir era escuchar. Podían predecir la lluvia por el patrón de los insectos y encontrar fuego en el corazón de la piedra. Sabían cuándo regresarían los rebaños y cuándo volvería a madurar el fruto. Su sabiduría no tenía forma escrita, pero era perfecta. Un sistema codificado no en libros, sino en carne, en instinto, en paciencia. Lo que les faltaba en certeza, lo ganaban en conciencia. Sus preguntas no eran ¿por qué?, sino ¿cuándo? No cómo, sino ¿dónde? No buscaban controlar el futuro, solo moverse dentro de él. Cada decisión era pequeña, inmediata, precisa, una respuesta susurrada al instante presente. Pero la chispa de la curiosidad estaba creciendo. La misma mente que escuchaba empezó a imaginar. Comenzaron a preguntarse qué había más allá del bosque, más allá de las montañas, más allá del borde de lo conocido. La curiosidad aún era suave entonces, como un niño que extiende la mano hacia algo brillante. Y sin embargo, en ese gesto ya estaba sembrada la semilla de la transformación. Por primera vez, miraron las estrellas no como fuegos lejanos, sino como caminos. Empezaron a preguntarse si el mundo tenía un significado más allá del hambre, más allá de la supervivencia. Sus sueños los llevaban más lejos de lo que sus pies podían ir. Aún era sabiduría, pero había comenzado a cambiar. Ya no solo los protegía, los tentaba. Empezaron a imaginar cosas que no existían, a nombrar lo que no podía verse. Esa imaginación, antes inofensiva, antes hermosa, se convertiría en la fuerza que los elevaría por encima de la naturaleza y los separaría de ella. Aún no lo sabían, pero el instinto que los había mantenido vivos durante miles de años había empezado a transformarse en algo más. La mente que construiría, destruiría y volvería a construir el mundo. Se quedaron bajo las estrellas sin saber que estaban mirando su propio reflejo, infinito, brillante y peligroso. Antes de que existiera la conquista, existía la caza. Era el ritual más antiguo de todos, una danza entre el hambre y la gracia, entre la vida y la rendición. Cuando la tribu se preparaba, caía el silencio. Cada respiración se volvía deliberada, cada latido, un tambor. Se movían por el bosque no como depredadores, sino como participantes, cada paso alineado con el ritmo del mundo que los alimentaba. La caza no era caos, era coreografía. Los hombres leían el rastro, las mujeres seguían el viento, y juntos formaban una sola inteligencia que se extendía entre los árboles. El olor de la tierra húmeda, el leve crujir de una rama, los gritos cambiantes de las aves, todo se volvía lenguaje.
En ese lenguaje escuchaban la voz de la supervivencia. Cuando la lanza se alzaba, no era triunfo, era oración. La muerte del animal no era una victoria, sino un intercambio. Creían que el espíritu de la criatura regresaría a la tierra y algún día los alimentaría de nuevo, en otra forma, en otra estación. En ese círculo no había crueldad, solo consecuencia. Después de la caza, se reunían alrededor del fuego, los rostros pintados de ceniza y gratitud. Cocinaban despacio, dividiendo la carne con precisión. La primera porción siempre era para el fuego, para lo invisible, para el dador. Solo entonces comían. Las llamas devoraban su ofrenda y el humo se elevaba como un mensaje enviado de regreso al cielo. No desperdiciaban, no acumulaban. La piel se convertía en ropa, los huesos en herramientas, los tendones en hilo. Incluso el silencio del bosque después de la caza era parte del ritual. Por un instante, la vida y la muerte eran lo mismo. Ambas necesarias, ambas sagradas. Los niños observaban y aprendían que quitar una vida significaba responsabilidad, que el derecho a comer venía acompañado del deber de recordar. Veían que la muerte no terminaba la historia, la completaba, y en esa conclusión existía una extraña paz, la comprensión de que nada se perdía jamás, solo se transformaba. Pero la supervivencia tenía su propio ritmo, y era implacable. La sequía, la enfermedad y la oscuridad llegaban sin aviso. Cuando los frutos desaparecían y los rebaños se alejaban, el hambre convertía la paciencia en desesperación. Las mismas manos que antes compartían sin reservas comenzaron a temblar de miedo. Por primera vez, la tribu sintió lo que significaba carecer. Siempre habían vivido según las estaciones, pero ahora empezaron a pensar más allá de ellas. Almacenaban comida, protegían herramientas, susurraban sobre guardar, conservar, poseer. Aún era supervivencia, pero algo dentro de ella había cambiado. El ritmo había cambiado. La caza había sido un círculo. Ahora se convertía en una línea que apuntaba hacia el futuro, hacia la seguridad, hacia el control. Y en la quietud de la luz del fuego, mientras los demás dormían, un hombre miró las llamas y se preguntó si el mundo podría alguna vez pertenecerle de verdad. Ese pensamiento, pequeño como una brasa, se negó a morir. Titiló en su mente, luego en la de otros, y lentamente, sin saberlo, la humanidad comenzó a reescribir el significado de la supervivencia. Comenzó con la luz del fuego. Cuando la caza terminaba y la noche se cerraba alrededor, se sentaban junto a las llamas, sus rostros iluminados por historias que aún no tenían forma. El aire temblaba con voces, risas y silencio, y de ese silencio nació la imaginación. Al principio fue memoria, el relato de la persecución del día, la caída de la presa, la tormenta que había pasado. Pero pronto la memoria se desdibujó en significado. Alguien añadió un gesto, otro añadió un sonido, y lo que una vez fue verdad se volvió algo más grande. Una historia. La primera historia. Hablaban de espíritus que se movían entre los árboles, de animales que los guiaban, de ancestros que observaban desde las estrellas, veían patrones en las nubes, presagios en el viento, mensajes en los sueños. Lo que el ojo no podía explicar, el corazón lo completaba. Pintaban las paredes de las cuevas con ocre y ceniza, trazando la forma de las bestias que temían y admiraban. Su arte no era decoración, era invocación, un intento de retener lo que, de otro modo, desaparecería. Por primera vez, la humanidad creó algo que no moría con ellos. Los símbolos se convirtieron en memoria hecha visible. La caza terminaba en carne, pero la historia perduraba en piedra. En esas sombras pintadas encontraron poder. Quien podía contar la historia controlaba lo que los demás recordaban. Quien nombraba al espíritu decidía lo que era sagrado. El lenguaje, antes solo una herramienta para advertir o compartir, se convirtió en la semilla de la creencia. Empezaron a soñar no solo con sobrevivir, sino con tener un propósito. El fuego ya no solo calentaba sus manos, moldeaba sus pensamientos. En su resplandor imaginaron dioses con rostros de llama y bestias que custodiaban la noche. Inventaron lo invisible y al hacerlo, inventaron el miedo y la esperanza. La imaginación los hizo más que animales. Les permitió crear mundos más allá del que habitaban. Ahora podían ver lo que aún no era real.
alcanzar lo que no existía, lamentar lo que nunca había sido. Fue el comienzo del arte, del mito, de la fe y el comienzo del anhelo. El bosque ya no terminaba en el borde de la vista, se extendía en historias, en canciones, en las mentes de quienes soñaban. Comenzaron a hacer preguntas que la tierra no podía responder. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos hizo? ¿Qué nos espera más allá de la oscuridad? Esas preguntas eran hermosas, pero llevaban un precio. Imaginar el paraíso era darse cuenta de que podía perderse. Soñar con los dioses era temer su silencio. Y así, bajo las mismas estrellas que alguna vez fueron solo luces en el cielo, la humanidad miró hacia arriba y sintió algo nuevo, el dolor del asombro. Esa noche se convirtieron en creadores. Esa noche, el sueño del paraíso comenzó a fracturarse. Al principio sus sueños eran suaves. Imaginaban espíritus que los protegían, ancestros que susurraban desde las estrellas. Esos pensamientos les daban consuelo, una sensación de no estar solos. Pero la imaginación es una llama de doble filo, calienta y quema. Pronto, la misma mente que inventó dioses empezó a temerlos. Comenzaron a ver señales en el temblor de las hojas, maldiciones en el grito de un búho, presagios en la forma de las nubes. Lo desconocido, que antes era un misterio digno de admirar, se convirtió en algo que debían controlar. Construyeron pequeños rituales para complacer lo que no podían entender. Un puñado de bayas para el viento, un poco de sangre para la lluvia. Comenzó como gratitud, pero terminó en miedo. Ya no escuchaban a la naturaleza, negociaban con ella. El bosque, que alguna vez fue su madre, ahora se convirtió en juez. Cada sequía era un castigo, cada tormenta, una advertencia. Y con ese miedo llegó el deseo de prever, de prepararse, de prevenir. Una noche, un hombre escondió su comida bajo las cenizas del fuego para no pasar hambre al día siguiente. Otro comenzó a reunir piedras para mantener alejados a los lobos. Una mujer guardó más raíces de las que podía comer, temerosa de que el bosque dejara de dar. Ninguno de ellos vio el cambio, pero estaba ocurriendo. El silencioso nacimiento de la posesión. Por primera vez, Mío entró en su lenguaje. Era una palabra pequeña, pero dividió el mundo. Lo que antes se compartía libremente ahora pertenecía a alguien. Una herramienta, un fruto, un espacio junto al fuego. El bosque les había dado todo, pero ahora comenzaron a medir lo que era suyo. Y con la posesión llegó la sospecha. Los ojos que antes veían parentesco, ahora buscaban amenaza. El que tenía menos empezó a envidiar. El que tenía más comenzó a ocultar. El paraíso no terminó con guerra ni con diluvio. Terminó con la duda. El miedo a perder reemplazó la confianza. La imaginación, el don que antes los unía, ahora susurraba peligro. ¿Qué pasará si los dioses se alejan? ¿Qué pasará si la comida se acaba? ¿Qué pasará si alguien toma lo que es tuyo? Estas preguntas se multiplicaron más rápido que el hambre. Acosaban su sueño y los seguían hasta la luz del día. Las primeras cercas eran invisibles, líneas trazadas en el pensamiento, no en la tierra. Pero todas las fronteras comienzan como ideas. El hombre que antes caminaba libre entre los árboles, ahora sentía un extraño peso en el pecho cuando otro se acercaba a lo que él había guardado. Ese peso era el comienzo de la historia. Aún no habían construido aldeas ni leyes, pero algo antiguo en ellos ya había cambiado. El instinto de compartir luchaba contra el instinto de conservar. La armonía que los había guiado por miles de años tembló, y por primera vez la tierra se sintió más pequeña. No lo sabían entonces, pero ese fue el momento en que la historia de la libertad comenzó a cerrarse. El momento en que la inocencia empezó a tener un precio, porque una vez que tienes algo que perder, nunca volverás a dormir tan en paz. El aire comenzó a cambiar. Los bosques que antes se extendían sin fin, ahora se adelgazaban bajo el peso del fuego y de los pasos. Las manadas se alejaban más cada estación. Los ríos se volvían más poco profundos. Las lluvias llegaban tarde. El equilibrio que los había mantenido con vida durante generaciones estaba cambiando, y aunque nadie podía nombrarlo, todos lo sentían. Vagaban más lejos cada año en busca de comida. Los senderos, antes familiares, se volvían vacíos, y el silencio ocupó el lugar de la abundancia. La tribu que alguna vez confió en el ritmo del mundo
Empezó a sentirse traicionada por él. Habían vivido en armonía con la tierra, pero la tierra estaba cambiando. Y en esa incertidumbre, un pensamiento regresó, pequeño, frágil, pero poderoso. ¿Y si pudiéramos dejar de movernos? ¿Y si pudiéramos hacer que el mundo permaneciera? No comenzó como invención, sino como desesperación. Alguien notó que las semillas caídas brotaban donde habían acampado meses atrás. Alguien más se dio cuenta de que los animales regresaban a los mismos valles cada año. Lo que antes había sido una simple observación se convirtió en una revelación. La idea de que la vida podía ser guiada, moldeada, contenida. Las primeras cercas no fueron hechas de madera ni de piedra, sino de esperanza. Imaginaban un lugar donde el hambre no pudiera alcanzarlos, donde las estaciones pudieran ser controladas. Aún no conocían el precio. Comenzaron a quedarse más tiempo en un mismo sitio. Primero por una luna, luego por un año. Los pozos de fuego se hicieron más profundos. Las tumbas comenzaron a multiplicarse. El ritmo del movimiento, una vez sagrado, se desaceleró. El mundo que los rodeaba, una vez infinito, comenzó a reducirse en un círculo de tierra y humo. Con el tiempo, sus manos se endurecieron por plantar en lugar de cazar. Sus espaldas se encorvaron, no por la persecución, sino por el campo. Las voces del bosque se desvanecieron. Las canciones que antes resonaban bajo los árboles fueron reemplazadas por el raspado de piedra y el susurro del grano. Siempre habían escuchado a la tierra, pero ahora hablaban por encima de ella. Mandaban donde antes suplicaban. La tierra que antes los alimentaba libremente, ahora exigía su trabajo. Lo llamaron progreso, aunque aún no tenían esa palabra. Por la noche, cuando miraban a lo lejos, todavía podían ver la línea oscura del bosque y los fantasmas de la vida que habían dejado atrás. A veces, un niño preguntaba por qué ya no se movían, por qué ya no seguían los ríos. Los ancianos respondían que el mundo había cambiado, pero en verdad eran ellos quienes habían cambiado. Habían intercambiado libertad por seguridad, y el trato se sentía bien, por ahora. Pero el susurro del futuro ya comenzaba a crecer más fuerte, enroscándose entre sus sueños como el humo de un fuego que ya no podían controlar. Las semillas que plantaron pronto alimentarían imperios. Las cercas que construyeron un día dividirían naciones. Y el miedo que los había impulsado a poseer nunca dejaría de pedir más. No habían dejado el paraíso porque desapareciera. Lo habían dejado porque aprendieron a imaginar algo mejor. Y ese fue el sueño más peligroso de todos. La mañana regresó, suave y dorada, pero algo en la luz había cambiado. El bosque aún respiraba, los ríos aún corrían, sin embargo, el silencio entre ellos se sentía más pesado. La humanidad había dado su primer paso lejos del ritmo que una vez mantuvo unido al mundo. Ya no pertenecían por completo a la tierra. Se había formado una distancia silenciosa, delgada como la niebla, pero creciente. Donde antes había instinto, ahora había pensamiento. Donde antes había armonía, ahora había hambre de control. Miraban la tierra y veían no un regalo, sino un recurso. Se miraban unos a otros y veían no parientes, sino competencia. El paraíso en el que una vez vivieron no desapareció de la noche a la mañana. Había sido intercambiado lentamente. Un fruto, una cerca, un miedo a la vez. Los árboles que alguna vez los protegieron ahora se erguían en el borde del recuerdo. El cielo sobre ellos, antes infinito, se convirtió en un techo que pronto intentarían conquistar. Sin embargo, incluso cuando empezaron a olvidar, la tierra recordaba. Llevaba sus historias en las piedras, sus cenizas en los ríos, su aliento en el viento. Esperaba, paciente como el propio tiempo, sabiendo que algún día intentarían regresar. Antes de poseer el mundo, le pertenecíamos. Antes de soñar con el cielo, vivíamos dentro de él. Y aunque hace mucho dejamos el bosque, su eco aún vive en nosotros, en nuestro anhelo de libertad, en nuestra hambre de significado, en la tenue e inquebrantable memoria de que una vez, antes de todo, éramos completos. Este fue el primer paraíso, y el último que no tuvimos que construir.